nuevamente la feria comercial, si no han pasado por ella, y recordamos también el agradecimiento a todos nuestros patrocinadores en este evento tan importante para nosotros, la primera versión de Colombia Transporta de la ANDI. Antes de finalizar nuestra primera jornada, damos paso al conversatorio ¿Cómo podemos ser más competitivos en el transporte de carga? Invitamos al escenario a Edgar Higuera, gerente de logística de la ANDI, Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, Pamela Bermúdez, directora de Alaico, Mauricio Rodríguez, presidente de CO20, y a Rodrigo Torres, director de Valor Analytic, quien moderará este espacio. Adelante, doctor Torres. Sí, buenas. Ya vi a varios por ahí estirando como, uy, ya está como larga la cosa, pero les agradezco mucho que estén aquí todavía. Por supuesto, muchas gracias a la Andy, a Bruce, a Mari, a Jesús, a todo el equipo por la invitación. A ustedes, por supuesto, por estar aquí, porque además el sitio no es cerca del aeropuerto, tampoco está lejos, pero pues es bueno cambiar de ambiente. Buenas tardes para todos, yo soy Rodrigo Torres, soy el director de Valor Analytic. Espero que todos conozcan a Valor Analytic, si no, es el tercer medio de economía más leído en Colombia. Los invito a que se informen bien con nosotros, estamos siempre pendientes de las noticias más importantes de todos los sectores económicos de Colombia y el mundo. El panel que nos invita hoy, cómo ser más competitivos en el transporte de carga, un reto complejo porque me imagino que todos estuvieron viendo la presentación de Bruce esta mañana. Hay 1000 temas. Sí, ¿por dónde empezamos? Tienes toda la razón. Entre combustibles, logística, orden público, temas ambientales, bueno, en fin, tenemos muchos temas para hablar. Y en los siguientes 48 minutos que nos quedan, vamos a intentar resolver algunos de esos interrogantes y plantear alternativas de solución, sobre todo que quiero que sea ese el resultado de este panel. Muy rápido, una presentación muy breve de todos, para los que no los conocen, de pronto no están bien identificados, por favor. Las damas primero, toda la razón. Adelante, por favor. Nidia. Bueno, para todos un saludo, buenas tardes. Mi nombre es Nidia Hernández, soy la presidenta ejecutiva de Colfecar. Colfecar es el gremio que representa a las empresas de transporte de carga, paquetería y mensajería de Colombia. Gracias por la invitación aquí a la ANDI. Gracias, Nidia. Pamela. Gracias, Rodrigo. Un saludo para todos y para mis compañeros de panel también. Yo soy Pamela Bermúdez, soy la directora de Alaico. Alaico es la asociación que representa el gremio del transporte de carga aérea internacional en el país. Pamela, ¿quiénes son? Y la misma pregunta para Nidia, ¿quiénes son los miembros de los gremios que ustedes representan? Bueno, en Alaico, como transporte aéreo de carga internacional, están afiliadas compañías aéreas, aerolíneas internacionales de carga y los operadores de cargo handling. Okay. Nidia. Ya lo dije, empresas de transporte de carga, paquetería y mensajería de Colombia. ¿Cuántas? Son 180. Muy bien. Mauricio, tu turno. Bueno, yo soy Mauricio Rodríguez Castro, soy el presidente de CO20, una compañía que se dedica a desarrollar proyectos de carbono en Colombia y en Latinoamérica. También trabajamos muchos temas de sostenibilidad y soy miembro de la Junta Directiva de Asocarbono, que es el gremio que agrupa todo el ecosistema desde el desarrollo de proyectos, comercializadores, brokers, todo lo que tiene que ver con proyectos de carbono. Muy valioso. Esa va a ser una parte muy importante al final del panel para resumir todo lo que vamos a hablar hoy, cómo lo podemos compensar y ser más sostenibles. Edgar. Bueno, muchas gracias. Edgar Higuera, gerente de logística, transporte e infraestructura. La entidad la conocen. Gracias por acompañarnos y gracias por estar en este panel y bienvenido a los compañeros. Bueno, muchas gracias a todos. Yo pregunté ahorita con la organización de la ANDI si había cóctel o fiesta.
pues para apurarme, ¿no? Para podernos ir rápido. Y me dijeron que no. Entonces podemos estar aquí un ratico más. Nidia, bueno, arranquemos con los retos. Ustedes tienen un papel protagónico, ¿no? Por ser los principales actores del tema de transporte de carga por carretera. Mucho reto en tema de combustibles. Quiero empezar por ahí. Se viene un aumento, es inminente un aumento. ¿Qué han hablado ustedes con el gobierno? ¿Qué se ha dicho? Porque ese es el componente, creo que el 40% del componente del costo es combustible. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué chiva nos vas a contar? Bueno, digamos que desde el inicio del gobierno actual, digamos que el compromiso del presidente fue que no se iba a hacer ningún incremento en el precio del diésel hasta que no hubiera un consenso con el sector. A raíz de esto, iniciaron el año pasado mesas técnicas con el ministro de Hacienda. Ya llevamos 9 mesas técnicas en las cuales nosotros como sector, digamos, ahí también tengo que hacer un paréntesis súper importante, digamos que nosotros logramos un hito en el sector nuestro y es la unión a través de la Cámara Intergremial del Transporte, que se llama Unidos. Ahí vamos reunidos 9 gremios que representamos al transporte de carga, pasajeros y volquetas. Y este gremio, digamos, el supragremio, Unidos, es quien ha venido haciendo toda la participación en estas mesas técnicas. Básicamente, ¿en qué estamos concentrados? Cuando uno analiza la fórmula del combustible, tiene 3 grandes componentes. Está el ingreso al productor, está el ítem de logística, que es donde está el margen del mayorista, el minorista, y todo lo que son costos de transporte y logística para llevar el combustible a las diferentes redes de estaciones de servicio. Y por último está la carga tributaria, porque por cada galón que nosotros pagamos de gasolina o de ACPM tenemos que asumir 5 impuestos. Entonces, básicamente, en las mesas técnicas nos hemos concentrado en el primer ítem, que es el ingreso al productor, basados en un argumento en que somos un país productor de hidrocarburos, contamos con 2 refinerías, el país es 100% autosuficiente en diésel, producción de diésel, y por lo tanto nuestra posición es que el precio no tiene por qué estar ligado a un precio internacional. En este momento se toma como referencia el precio de la costa del Golfo de México y nuestra posición es que tenemos que darle ese beneficio a los colombianos. Es decir, Ecopetrol lo que tiene que recibir, obviamente una vez salvados sus costos y gastos, es un margen de rentabilidad que le permita a ellos seguir invirtiendo, produciendo el mejor diésel para Colombia, pero que pueda tener para los colombianos el mejor precio que hemos denominado precio Colombia, que es un precio mucho más aterrizado y que le permitiría también al gobierno reducir el hueco en el FEPEC. Entonces, esa es la posición nuestra. Obviamente, el gobierno expone una cantidad de argumentos macroeconómicos, digamos que ellos dicen que se vería afectado Ecopetrol y en eso vamos. O sea, las mesas en este momento continúan, estamos inclusive con la última declaración del ministro Bonilla, es que no se va a subir el precio ni en abril ni en mayo y que él está contemplando la posibilidad de próximamente volver a abrir las mesas y nosotros esperamos eso con mucho optimismo. ¿Qué tan dispuestas están las 2 partes a seguir conversando? Eso es como cuando uno se pelea con la señora, uno sabe si la embarró feo o no tanto, para seguir conversando. En este caso, ¿cómo está la tensión o no tensión de la conversación? Bueno, de parte nuestra hemos emitido ya 2 comunicados de prensa a la opinión pública, precisamente mostrando toda nuestra voluntad en seguir en las mesas. Creo que de alguna manera ha habido como errores o malentendidos, porque el ministro argumenta que algunos gremios amenazan con paros camioneros y nosotros hemos sido muy enfáticos que ningún gremio de los que hacemos parte de Unidos ha amenazado jamás con un paro camionero. Pensamos que como todo en la vida se tiene que construir en una mesa de diálogo y seguimos dispuestos y con la mejor voluntad por el bien del tejido empresarial, por el bien del bolsillo de los colombianos y por el bien de la reactivación económica que necesita que el precio del diésel se mantenga estable. Sí, solo una cosa más sobre eso para hablar con los otros panelistas. El aumento de la gasolina, por ejemplo, se dio sin consultar con muchos sectores, de pronto el de taxistas, pero a los taxistas se les ofreció un subsidio que está en construcción como desde octubre del año pasado, si no estoy mal. ¿Se ha mencionado una posibilidad parecida con ustedes o definitivamente el aumento se va a dar en un momento o en otro?
Nosotros nos hemos enterado, creo que como el resto de los colombianos, de un anuncio que hizo el gobierno donde se estaba contemplando, este anuncio nunca se ha tocado en las mesas técnicas, nunca. Nos enteramos por los medios de comunicación que están contemplando generar un subsidio para los vehículos de menor de 10 toneladas que transportaran alimentos. Pero nosotros también le contestamos al gobierno con argumentos técnicos de que, primero, eso no es tan cierto. Los alimentos no se transportan únicamente en vehículos de menos de 10 toneladas y eso lo puede demostrar perfectamente los diferentes puertos marítimos del país por donde también ingresan y salen los alimentos. Entonces, eso no es tan cierto. Número dos, pues que así como lo hemos podido ver en el tema de los taxistas, donde buscan hacer un subsidio muy focalizado en un sector que no ha sido posible que se pueda realizar, porque una cosa es pensar con el deseo y otra cosa es con la realidad. Y los taxistas pueden ser testigos que ese tipo de subsidios a la hora de la verdad no ha sido fácil de implementar y dudamos mucho que se pueda implementar en nuestro sector también. Sí, porque como yo decía, el subsidio lo están analizando y lo están anunciando desde septiembre, octubre más o menos. Ya estamos en abril, casi mayo y no hay un avance que uno diga, bueno, esto lo va a compensar de una manera u otra. Gracias, Nidia. Ya ahorita hablamos de otro temita que tengo ahí guardado. Pamela, en el caso del sector de transporte aéreo, ¿cuál es el principal reto que ustedes están enfrentando? Que nos los puedas describir hoy, que nos digas, este es el principal cuello de botella que yo tengo hoy para el transporte de carga aéreo en el caso tuyo. Pues, Rodrigo, el sector aéreo de transporte de carga tiene muchos retos y muy diversos, al igual que todos los sectores, y difícilmente podría uno decir que uno sea más importante o menos importante que los demás. O sea, temas de costos de combustible, costos de uso de infraestructura, costos de seguridad, temas de la capacidad del sector para poder adaptarse rápidamente a los cambios que se presentan en los mercados, en los productos, en las necesidades de los clientes, incluso en el contexto global, como lo mencionaba Bruce esta mañana, cuando la pandemia o la guerra en Ucrania, la crisis de contenedores, fue el transporte aéreo el que muy rápidamente tuvo que adaptarse y ajustarse para dar soluciones, y eso es un reto para la industria, esa capacidad, esa flexibilidad para poderse adaptar y responder. No menos importante son los temas de seguridad, y cuando hablamos de seguridad no es solo en términos de aviación, sino también la seguridad de las personas, de la carga y de los vehículos, que nos vemos afectados por temas de robos, de delincuencia o de bloqueos en las vías. Los retos ambientales, no solamente a nivel de industria de emisiones de CO2 o de ruido, sino de uso de residuos sólidos y de uso de plástico de un solo uso, cosas de renovación de equipos y de flota. Son retos para la industria muy fuertes, pero yo destacaría dos, si me lo permites. Uno, infraestructura aeroportuaria, y el otro, normatividad. En temas de infraestructura aeroportuaria, si bien es cierto, se ha invertido en mejorar la infraestructura. Yo creo que es un reto mejorar la experiencia de los importadores y de los exportadores en los terminales de carga. Es decir, que los terminales de carga, la infraestructura aeroportuaria, preste unos servicios logísticos integrales, que no sea solamente posiciones de parqueo o áreas de bodega o zonas de transferencia, sino que preste un servicio integral al comercio exterior, que realmente mejore la experiencia de las importaciones y de las exportaciones por vía aérea. Y esto pues incluye muchas cosas, incluye desde la modernización y ampliación de la infraestructura propiamente, pero también está el tema, por ejemplo, de la conexión, de la conectividad de los terminales con las regiones, con los depósitos, con las zonas francas, con los cultivos, todos estos corredores logísticos, estas vías de acceso a los terminales. Temas de infraestructura también desde el punto de vista del uso de tecnología, que la infraestructura sea más eficiente, que tenga mayor trazabilidad, que sea más ordenada. Temas que permitan de alguna manera mejorar el internet, la conectividad en los terminales. Todo eso hace parte de cómo mejorar la experiencia en infraestructura aeroportuaria, y creo que es un reto muy, muy grande. Y en temas de normatividad, pues por supuesto retos desde la industria misma, temas de normatividad y regulación aeronáutica, pero no menos importante es la normatividad relacionada con comercio exterior, y es cómo realmente podemos hablar de facilitación, de agilización, de simplificación, para que el comercio exterior en el modo aéreo pueda ser más competitivo. Son temas de seguridad jurídica, son temas de generar confianza en las reglas de juego, son temas de cómo ajustar la norma a la realidad de la operación aérea, que es muy diferente al marítimo o al terrestre.
es temas de ir acorde con los estándares internacionales, no hacer normas como a la medida de las necesidades de las autoridades de control en el país, sino mirar dentro de ese estándar internacional y esas mejores prácticas. Y por supuesto también está el tema de los servicios informáticos, realmente sacar normas de papel en los decretos que no se puedan articular con desarrollos en los sistemas informáticos de las autoridades nos resta muchísima competitividad. En el modo aéreo tenemos muchos procesos y muchos trámites que todavía se realizan manualmente con mucho papel, con mucha tramitología y creo que es un reto muy importante. Hay una oportunidad ahí de negocio, hay que fundar una startup que solucione eso con tecnología. No lo olvides ahora que te vayas de aquí. No lo olvidaré. En el caso de los tiempos, ¿qué tan expedito es si yo un día me invento un producto y quiero exportarlo? En realidad, ¿qué tan expedito es hacerlo a través de transporte aéreo? Y si uno se compara regionalmente, ¿estamos bien en esos tiempos o estamos quedados? No, por supuesto que estamos quedados, pero es precisamente porque necesitamos articular la normatividad con todos esos estándares internacionales de agilización en lugares de arribo. Y preocupa que, digamos, más allá de que la aerolínea o el transportador pueda prestar ese servicio, que es una ventaja del transporte aéreo, de transportar los artículos de manera mucho más rápida que cualquier otro medio de transporte. Infortunadamente, los procesos, los trámites en los lugares de arribo hace que se extiendan los tiempos y los costos. Bueno, Pamela, gracias. Edgar, yo quiero que hablemos sobre logística, porque estas dos cosas que hablaron Nidia y Pamela son muy importantes, pero hay muchos más. ¿Cuál es el principal problema que no hemos solucionado todavía en temas de logística? Me imagino que entre esos estará la infraestructura vial, en la que hemos avanzado un montón, de eso no hay duda, pero tenemos algunos retos complejos ahí, más ahora con los anuncios del gobierno en el sentido de poder frenar algunos giros para proyectos que no están avanzando. ¿Cómo la están viendo ustedes? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo, mire, primer elemento que es importante tener en cuenta es que la logística es aquella que está integrando la infraestructura, la gestión y la operación con el manejo del negocio, que es la carga. Y entonces se integran todos los elementos. Y cada elemento, digamos, visto muy sencillo, si la carga no llega, hay sobrecostos. Pero si no tiene documentos, hay sobrecostos. Y ahí aparecen elementos como que la regulación no está de acuerdo con los sistemas operativos y los operativos no están de acuerdo con sistemas legales. Veíamos en estos días que el Ministerio de Hacienda iba a sacar una norma aduanera que automáticamente frena la operación portuaria y la operación aeroportuaria menos, pero la portuaria más. ¿Por qué? Porque lo ven como un tema de operación, de registro. Entonces, yo creo que a pesar de que llevamos varios años trabajando en temas logísticos, falta esa unión de análisis de toda la cadena logística para mirar cuáles son los efectos. Uno sí puede decir cosas como estas. El mejor aeropuerto en América Latina es El Dorado, pero cuando vamos a unos temas especiales dicen, si esto es el mejor, ¿qué serán los otros? Entonces tiene uno ahí ese punto, claro, lo tenemos. También hablamos, el mejor puerto de América Latina es Cartagena. Perfecto, es Cartagena, pero cuando llega uno a ver algunas operaciones, ahí nos encontramos en ese tema. ¿Qué no podremos decir de Buenaventura, donde se tienen muchos elementos importantes y lo sufren mucho los representantes aquí en el área de las empresas de transporte o los conductores o los dueños de los equipos, porque una entrada de un equipo puede durar por ahí 2 horas, 2 días o más. Entonces, son elementos de esa naturaleza. Ahora bien, si uno mira en el mundo de los negocios, la competitividad se mira de 2 formas. En Colombia se mira como elemento de abastecimiento. O sea, el transporte nos permite el abastecimiento del país. Y en la parte internacional nos miran como competitividad. Entonces, cuando uno mira el índice de competitividad en Colombia, nosotros entramos a la OCDE y el índice de competitividad para ellos es 9.6. En Colombia, el último registro, 17.9 prácticamente. ¿Qué estamos diciendo ahí? Estamos adelante, estamos atrás, estamos viendo. Y ese efecto
como es internacional, lo miran los compradores y los vendedores internacionales. Oiga, Colombia está alto en eso, ¿no? ¿Cómo estará el país vecino? ¿Cómo está esto? Y con eso nos están diciendo, ¿los negocios valen la pena o no? Donde no se hacen los negocios, está perdiendo el sector transporte, está perdiendo el sector aéreo, está perdiendo el país, porque cada vez que se hace un negocio internacional se tiene ingresos y se tiene empleo y se tiene competitividad. Este es un tema integral y es integral logísticamente hablando porque todos los que estamos aquí estamos en la cadena de transporte y en la cadena logística. Luego cada uno tenemos algo que aportar, algo que mejorar. Esta mañana viendo las cifras que presentó Bruce, estamos bastante altos en temas de costos de transporte y de costos de logística. ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? Yo entiendo que nos podríamos quedar aquí otros 2 días hablando solo de ese problema, pero ¿cuál es el primer paso que hay que dar? ¿Quién lo tiene que dar? Bueno, aquí hay varios elementos que uno podría dar. Uno puede decir unos de infraestructura, otros de gestión, otros de operación y otros de planificación. Voy a dar uno que me parece muy importante para el sector. Cuando se presentan las cifras, que son cifras de demoras en las vías, los usuarios ven las vías como un corredor logístico origen-destino. Cuando hablamos de flores, el corredor nace en la zona de producción de flores y en el embarque. Ese es el corredor. Cuando hablamos en importación y comercio exterior, nace en el canal de acceso del puerto, la operación portuaria, la carretera y la entrada a las ciudades. Hemos estado mirando ese elemento y aquí quiero hacer un destacamiento del siguiente caso. Cuando hay un diseño de una carretera, generalmente se dice 50, 70 kilómetros por hora. Eso quería decir que Bogotá-Buenaventura o Medellín-Buenaventura a 50 kilómetros por hora son 10 horas, 12 horas. Mentira, son el doble. Y uno dice, ¿por qué es eso? Y comienza uno a mirar los elementos. Y entonces, entradas y salidas de las ciudades, 1, 2 o 3 horas. Segundo, días festivos, 1, 2 o 3 horas. Tercero, modelo normal que ande la ley que dice los contratos solamente se operan de día, 20 días a la semana, 288 horas. Entonces, pérdida para el dueño del equipo porque no los puede producir. Cuando va uno por una vía, le dicen cerrado por horas y tienen unos semáforos personales allá, un señor mirando así. Siga, para y siga y todo esto. Muy modernos, sí, sigue siendo Son muy modernos, exactamente. Y así va llegando a uno al otro lado. Y en la ANDI hicimos un análisis de esos efectos y encontramos lo siguiente. Si la vía operara dentro de la normalidad del diseño, nos ahorraríamos en todos esos efectos el 38% de los costos. Y uno dice, ¿pero por qué tanto? Pues sencillo, voy a dar un ejemplo sencillo. Nosotros tenemos los peajes que son elementos muy importantes en todas partes para la construcción de las vías y el mantenimiento. Pero manejar peajes manuales le implica, hicimos 2 análisis en 2 rutas. Tomamos los peajes del centro del país a la costa, 10, 12 peajes. El conductor del equipo tiene que llegar o tenía, porque también todavía ocurre, con el dinero en el bolsillo. Cuando va llegando al peaje, pues tiene 4 resaltos ahí que le hacen tener que bajar la velocidad. Todo ese proceso se demora entre 7 y 11 minutos. Tomamos el tráfico a la vía Buenaventura o a la vía La Costa del orden de 4.000, 5.000 vehículos día. Por 11 minutos nos dan un valor extensivo. En una sola ruta le costó al país 147.000 millones de pesos en un año. Y uno dice, ¿cómo así? Pues eso le cuesta al país, porque si el conductor tiene que demorarse 4 o 6 horas más, pues ¿cuánto vale la hora de un camión? ¿Cuánto valen los tiempos? Combustible. O sea, aquí hay algo que hay que estudiar y fíjate que no estamos hablando de inversiones ni de las carreteras, estamos hablando de la gestión del uso de la vía. Y esa gestión del uso de la vía, yo diría que en su mayoría las que están concesionadas están en el sector privado, pero la eficiencia no es la mejor. Y lo digo con certeza porque así es. Claro, entonces tenemos que ver cómo mejoramos esos modelos de gestión.
Mira lo que tú decías en el aéreo. Dice, tenemos todo listo, pero llegamos y encontramos algunos elementos. Y hablamos que es el mejor aeropuerto que se maneja en América Latina. Y hablamos de grandes infraestructuras y hablamos de una cosa. Pues, ¿qué podremos decir en las carreteras? Al usuario en las carreteras le pueden decir, es que esta vía es de la ANI, del INVIAS, del departamento. El usuario no entiende eso. El usuario sabe que salió de su empresa y va al puerto. No le interesa saber si es del uno o del otro. Entonces se requiere un modelo de gestión que le permita tener certeza de que a 30, 40 o 50 kilómetros por hora llega. Esos son como elementos de juicio por ahora. Sí, por ahora tenemos otros 500 factores, pero a mí hasta ahora estoy empezando a ver que en los peajes ya hay varias filas de Call Pass, Fly Pass, ¿cuál es el otro? Go Pass. Pero, y no Pass, yo diría, y no Pass, porque de verdad que hay veces uno dice… Sí, ya estamos empezando a ver que hay cada vez más ventanillas para eso. Sin embargo, yo no logro entender cómo es que no estamos con peajes automáticos todavía. Me pasó el año pasado en Semana Santa, yo dije, debe haber el accidente del siglo, porque saliendo de Armenia hacia Bogotá nada se movía. Yo dije, Dios mío, ¿qué habrá pasado? Pues nada, era el peaje. Estuvimos una hora detenidos sin movernos por un peaje. Y date cuenta de eso, tú dices, yo iba como pues con mi carro y mi familia. Imaginémonos los 5.000 camiones consumiendo combustible, el tiempo del combustible, el motor, el equipo, todos estos elementos son elementos que hay veces están por fuera de las negociaciones. Nosotros le hemos dicho al gobierno nacional, mire, sentémonos y estudiamos cuál es el índice de eficiencia que nos pueden presentar una vía. Anteriormente en los puertos uno medía hora gancho, ahora dicen hora buque. En los aeropuertos uno mira cuánto es el tiempo que tiene que estarse el avión, porque a más tiempo el avión paga más de parqueo. Una cantidad de elementos. Allá se tienen esos elementos. Pero en las carreteras estamos al vaivén de lo que pueda pasar. Y tú nos puedes decir, me pasó a mí, pues eso le pasa a la mayoría del transporte de carga por carretera, que entre otras cosas, quitando el carbón y el petróleo, digamos que el 90% de la carga se mueve por transporte por carretera y el 99%, el 96% de los pasajeros se mueve por carretera. De acuerdo. Eso hay un componente adicional que lo quiero hablar contigo, Mauricio, y es todo esto que estamos hablando implica mayor consumo de combustible, mayores emisiones y un montón de cosas más. ¿Qué hace CO2 Cero para poder ayudar al sector a que sea más eficiente en ese tipo de cosas, temas de impuestos de carbono? ¿Cómo lo gestionan ustedes más eficientemente? Bueno, yo creo que aquí hay un elemento muy importante y es que no hemos entendido la sostenibilidad completa. O sea, creemos que la sostenibilidad es un tema ambiental, de unos hippies por allá locos y no hemos entendido que esto requiere tecnología, no hemos entendido que es un tema de personas. Entonces, más allá de temas como, por ejemplo, el impuesto al carbono, esta mañana veíamos en la presentación de Bruce cómo pesa el componente combustible, cuánto pesa el componente impuesto y cuánto pesa o puede pesar el componente de la no causación. Yo puedo tener ahorros del 1%. Bueno, si yo multiplico ese 1% por todo el combustible que consumen los aviones, los carros de carga, eso es una platica. Pero ¿qué estoy haciendo yo con la plata que me ahorro? Puede que algunos ni siquiera lo estén haciendo. De hecho, hace muy poco hicimos una alianza con Andy porque muchas compañías de transporte no lo están haciendo. Porque el proceso es engorroso, porque a veces es muy poquito lo que creo que estoy haciendo. Y yo creo que eso es un simple disparador para otras cosas. ¿Cómo para qué cosas? Nosotros hacemos temas de co-driving, hacemos temas de educación ambiental y les voy a contar rápidamente un ejemplo. Nosotros trabajamos con una flota de transporte de más de 1.000 vehículos que empezaron a hacer la neutralidad de carbono a partir del impuesto al carbono, dejaron de pagarlo y entonces se ahorraron una platica. Yo le dije, bueno, ahora esa platica ahorrada, no toda, porque pues usted tiene derecho a hacer lo que quiera con su plata, gástesela en capacitación. Entonces empezamos a hacer charlas a los conductores. Los conductores se les hizo una charla para que empezaran a manejar mejor. Claro, ¿cuál es la diferencia entre la aviación y el transporte de carga terrestre?
¿Cuál es la diferencia entre un piloto de avión y un conductor de un SITP? Ahí hay una diferencia en capacitación, en formación, diría yo, y en entender eso. Esta mañana hablaba con Santiago, el presidente de LATAM, y le decía, venga, ¿y cómo le hablan ustedes a los pilotos? Porque, oiga, usted me está acelerando mucho el avión, bájele. No, pues ahí hay cierta autonomía como el médico, porque pues tengo que esquivar una tormenta, pero se les mide. Si está parqueado el avión y prendo la planta esa que uno escucha, que suena ahí todo el tiempo, para que uno tener aire acondicionado, en Bogotá a las 6 de la mañana necesito el aire acondicionado, pues creo que no. Entonces, todas esas cosas las mide la aviación. Yo a veces quisiera, digamos, que nos comparáramos como con la Fórmula 1 o con la aviación. Y eso significa empezar a medir, significa empezar a entender el negocio desde el milímetro. Es que cuando yo digo, le bajo el 1% acá, le bajo el 0.5% acá, capacito a los conductores y ¿qué pasa? Que me duran más las llantas. Y entonces me pueden comprar mejores llantas. ¿Sí? Y empiezo a entender que esto tiene que ver con todo, pero con las personas. Entonces el approach es, yo puedo tener muchas deficiencias en infraestructura, pero ¿quién de aquí tiene la plata para salir a hacer una carretera? Hacemos una vaca, está difícil, ¿cierto? Pero ¿quién de aquí puede gestionar lo que decía Edgar ahora? Yo puedo gestionar dentro de mi compañía, puedo iniciar con el impuesto al carbono, puedo empezar a disminuir, a ganarme unos centavos, digamos ahí, pero esos recursos los tengo que usar en mi gente, porque si yo hablo a los conductores y se los digo, porque en esta empresa el approach era económico, y me decían, pero ¿cómo así? Es que la carga que llevo vale 50 millones y me van a fregar porque me gasto 10.000 pesos más de ACPM. Eso pensaba el conductor de ese camión. Y entonces cuando el approach fue diferente y le dijimos, no, es que en el pie derecho tuyo hay un poder, y es un poder para controlar el cambio climático, para disminuir emisiones. Tú tienes hijos, tienes nietos, y está en tu pie derecho parte de la solución. Entonces ya empezaron a verlo diferente, y empezaron a ganarse premios, no castigos. Y cuando se ganaron premios, disminuyeron el 6% el consumo de combustible. Multipliquen eso. Entonces yo me estoy ahorrando el 1% por el impuesto, pues representativo. El 6% en una empresa de 1.000 camiones, déjenme decirle, es muy representativo. Y entonces ahorraron plata, disminuyeron emisiones, gastan menos llantas, todo a partir de capacitación. Claro, eso involucra un tema tecnológico como el que está aquí afuera de GreenLink, de tener telemetría, de una cantidad de cosas. Entonces, la invitación un poco es a que tenemos que empezar a verlo desde todas las aristas, pero especialmente desde el factor humano y tecnológico. Como decía Felipe Bayón, la sostenibilidad. Tenemos que involucrar eso porque no podemos seguir manejando nuestro negocio como hace 20 años, como hace 30 años. ¿Dónde están las capacitaciones a las personas? ¿Dónde están los...? Yo veo que sí, algunos tienen cámaras, ¿y eso qué estamos haciendo con esa información? ¿Cómo estamos premiando o castigando cuando hay excesos? Yo creo que hacia allá va el mundo, y en la medida que amarremos todos estos temas, vamos a ser más competitivos. Claro, eso que estaban mencionando los peajes, todos hemos sido víctimas. Es absurdo que eso debería ser una cámara, y si usted se pasó el peaje y no tiene cupo en su tarjeta de crédito, pues lo castigan y va a una multa y lo que sea, pero que por pagar 10.000 pesos yo tenga que estarme 2 horas más, 3 horas más de aquí a Girardot, es absurdo. Mauricio, una pregunta sobre esa obligatoriedad o no de hacer esa gestión más sostenible. Por ejemplo, les voy a poner el caso más concreto. En Bogotá nos quitaron el agua. No sé de aquí cuántos viven en Bogotá. Nos quitaron el agua, es un día cada 10 días, pero igual eso tiene un impacto complicado. Y ahora nos van a multar si gastamos más energía de la que tenemos en el promedio de los últimos meses. Y ahí uno dice, juepucha, se me va a subir la factura si yo no le pongo cuidado a esto, voy a ponerle más cuidado. ¿Nos hace falta una obligatoriedad para eso que tú dices en el sistema de transporte de carga, ya sea el segmento que sea, o no, o es más una cosa de iniciativa propia? Yo creo que tarde o temprano llegará, porque es que en el momento en que empiece a escasear, en el momento en que empiece a hacer la crisis climática más fuerte,
Ya hay regulación, ya hay una ley de cambio climático, ya hay un tema de cupos transables, que eso no hemos llegado todavía y cuando llegue al sector de transporte va a ser mucho más fuerte. Hoy está el impuesto al carbono, pero la ley de cupos transables, ¿cómo se va a negociar? ¿Cuál va a ser el cupo para el transporte? Entonces ahí, en ese momento, yo creo que la sostenibilidad es mucho sinónimo de la anticipación. Si yo no pienso antes lo que se me viene, el mundo lo está haciendo, todo el mundo lo va a hacer, nadie va a echar para atrás el Acuerdo de París, o sea, hay muchas señales. Lo que normalmente nos pasa a los latinos es que, como no tenemos que planear porque no hay estaciones, sí. Ya, mañana resuelvo. No, resolvamos desde ya. Sí, anticipémonos, digamos cómo vamos a disminuir nuestras emisiones, cuáles son mis cupos. ¿Quién de aquí ha medido la huella de carbono de su compañía? ¿Quién sabe cuánto tiene que disminuir la huella con respecto a los compromisos de Colombia? Hagamos una encuesta. Mauricio, lanza la pregunta. ¿Quién ha medido la huella de carbono de su compañía? ¿Quién sabe qué es la huella de carbono? ¿Sí? Mira, y como país tenemos un compromiso de disminuir el 51% de nuestras emisiones. Lo firmamos, no lo firmó este gobierno, o sea, ya está firmado en el Acuerdo de París. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Buses eléctricos? Yo no veo que a dólar de 4.000 buses eléctricos. ¿Aviones con combustible sostenible? Con SAF. Con SAF. Eso, esta mañana hablaba con Santiago y me decía, yo lo veo lejos en Colombia todavía. Sí, sí. Entonces, ¿de dónde vamos a disminuir esas emisiones? Ese es el punto. Sí, yo tengo una pregunta y me pueden perdonar mi ignorancia. No sé si Nidia o Mauricio o alguien del público me quiera contar. ¿Por qué, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que ve uno todo el tiempo en las carreteras, cuando un conductor de una tractomula o de un bus de servicio de pasajeros se baja a comer, no apaga el carro? Explíquenmelo alguien explíquenmelo. ¿El motor se enfría o qué es lo que pasa? No, eso yo nunca lo he entendido. ¿Saben por qué no lo hacen normalmente? Por el calor en muchos sitios de Colombia. En estos, no voy a decir el nombre de la compañía porque nos dio, cuando medimos el ralenti de los carros, o sea, a través de la telemetría se medía cuánto tiempo lo dejaban parqueado. Es que cuando me suba, se bajan a tomar una gaseosa o un tinto, dependiendo, pero cuando me suba a la cabina tiene que estar fría. Ya. Y como yo no pago la CPM. Pero si yo hago el approach desde lo económico, no es por ahí. Si yo hago el approach desde el sentido común, la conciencia que debe tener esa persona con respecto a las emisiones, porque estamos generando falta de agua, porque estamos generando una cantidad de cosas, cambiamos completamente el chip. Y ahí empezamos a ver los ahorros. Entonces sí se podría apagar el motor del carro. Sí, sobre todo porque además eso contamina bastante. Quiero que hablemos, Pamela, muy brevemente. Ese reloj me tiene nervioso, eso camina muy rápido. Sobre SAF, ahora justamente que estamos hablando de eficiencia en el sector de transporte, ahora en el caso tuyo en el sector aéreo, ¿qué están haciendo o qué están planeando hacer para ser más eficientes? Lo de SAF está muy lejos. Hay un proyecto en la refinería de Cartagena, hay otro proyecto en Cali, en el Valle, pero la verdad eso está lejos. Entonces, ¿cómo mejoramos esa eficiencia en el sector de ustedes? Digamos que hay objetivos y hay metas que se están avanzando muy rápidamente a nivel de industria globalmente, desde la misma renovación de flota y las mismas mejoras que se hacen a nivel de aviación. Pero ya a nivel del uso del combustible SAF, como tú lo dices, hay unos intentos, hay unos avances muy lentos, pero el hecho de que sean lentos en Colombia no quiere decir que como industria no se esté avanzando en otros países en donde sí se permite hacer uso de ese combustible. Y en otros temas de eficiencia, uso de energía, uso de residuos, ¿qué más están haciendo para optimizar la operación? Bueno, como te decía, los retos en materia ambiental van no solamente desde las emisiones de CO2, sino también en disminución de ruido. Y también estamos trabajando mucho en temas de manejo de los residuos sólidos, de la disposición final, del reciclaje, del uso de los plásticos de un solo uso, eliminar ese tipo de plásticos de un solo uso. Por ejemplo, en carga ya venimos avanzando mucho en el uso de materiales alternativos que puedan ser reutilizables para cubrir los pallets cuando los estamos sacando a la plataforma, y también estamos hablando de renovación de equipos, por ejemplo de montacargas, de dollies, de todos los equipos de ground handling y de cargo handling para pasar a equipos eléctricos. O sea, avances hay, lentos, sí, pero vamos avanzando. Sí, justamente quería preguntar eso. Yo en El Dorado no he visto, tal vez los haya, pero yo no los he visto, vehículos eléctricos para
llevar el combustible, vehículos eléctricos para el tema de las maletas y un montón de cosas más. ¿Eso estaba aplicándose o no? Hacia eso se está avanzando. Lo que pasa es que no, como lo decía Bruce esta mañana, el tema no es solamente desde el punto de vista de regulación y normatividad o de prácticas y de incentivos ambientales, también es el tema de la viabilidad económica, ¿no? Es el costo de la renovación de estos equipos, es el costo también del uso de la electricidad de las plantas eléctricas en los aeropuertos disponibles para la recarga de estos equipos. Es articulado, no es tan fácil como decir renovemos equipos y cambiemos los montacargas, cambiemos los dollies, cambiemos los tractores, cambiemos todo para que sea todo eléctrico y se puede hacer muy rápidamente. Hay unos temas de inversión, hay unos temas de costos y hay unos temas también digamos, de los recursos eléctricos disponibles en los terminales. Claro, tiene que haber el cierre financiero primero que cualquier cosa. Nidia, ya nos quedan 10 minuticos nomás, pero no puedo dejar de hablar del tema del orden público. ¿Cómo están ustedes enfrentando el tema? No sé si viste esta mañana el mapa. Eso parecía un campo minado, o sea, se veía bastante complejo. ¿Cómo lo están enfrentando? Porque los costos, las cifras que mostraban también Bruce esta mañana son muy altas en cuanto a pérdidas. ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque las comunidades, y no quiero decir que esto esté mal per se, pero las comunidades están muy empoderadas para hacer cosas como estas sin medir las consecuencias de largo plazo y de afectación de la economía como un todo. Bueno, nosotros desde Colfecar, digamos, hemos sido muy conscientes de ir haciéndole seguimiento a un flagelo que nos viene golpeando de manera severa y son los bloqueos en las vías. Venimos llevando el número de bloqueos mes a mes desde el año pasado, de enero a diciembre. No sé si me ayudan allí para compartirles a ustedes cómo fue el desarrollo de bloqueos en el año 2023. Aquí pueden ver un mapa de calor. El año pasado terminamos con 742 bloqueos en las vías. Y quiero que se imaginen la siguiente situación, porque nos viene también golpeando en el año 2023, cerramos la economía con un crecimiento del 0,6, que eso no es nada, porque la industria, el comercio y la construcción tuvieron cifras negativas. Entonces imagínense usted un conductor que llega a un puerto y se demora entre 8 y 10 días para poder cargar un viaje, porque no hay carga, porque las importaciones cayeron, porque las exportaciones cayeron. Y empieza a hacer el recorrido de sur a norte, de oriente a occidente, y se encuentra con un bloqueo de estos que puede durar horas, días o semanas. Y desgraciadamente eso es una crítica que nosotros venimos haciéndoselo al gobierno nacional, porque quien se encarga de esto es el Ministerio del Interior. Y desgraciadamente cambió la política. Hay que recordar que el bloquear una vía es un delito tipificado en el Código Penal. Antes, ¿qué pasaba? Se bloqueaba una vía y de inmediato salía toda la fuerza pública a despejar la vía, porque teníamos que velar por el derecho de todos los miles de conductores de vehículos de carga, pasajeros, automóviles, motos, que tienen que transitar por las vías nacionales. Hoy en día la estrategia cambió, ahora se volvió el diálogo social. Entonces no podemos hacerle nada a la comunidad porque primero tiene que primar el diálogo, no le pueden echar el SMAT porque primero hay que dialogar. El problema es que la comisión del gobierno se demora 72 horas en promedio en llegar al punto del bloqueo. Y cuando llega la comisión del gobierno, normalmente envían gente que no tiene poder de decisión. Entonces esto se toma muchísimo más tiempo. Tampoco exigen desde el momento que llegan a que se abra la vía, teniendo en cuenta que ya hay una comisión del gobierno afrontando el problema. No pasa nada. Toca casi que de verdad hemos visto imágenes como que en la vía se monta una mesa, en la mesa de concertación en plena vía, hasta que empiezan a llegar a un punto. En la siguiente diapositiva pueden darse cuenta cómo está el tema hoy por hoy, donde vemos cuáles son los bloqueos en el 2024 siguen teniendo la misma tendencia. En el primer trimestre estamos cerrando con 142 bloqueos. Y estos bloqueos que terminan impactando, más los cierres viales, que también lo estamos viviendo en Colombia, por deslizamientos, por avalanchas, por todo tipo de situaciones, nos obligan a tomar rutas alternas que normalmente nunca están en buen estado, toman muchísimo más horas de tránsito y por lo tanto esto va a generar un mayor sobrecosto. Hay algo que muestra mucho la ANDI y es que sobre el total de las ventas, ¿cuánto es el costo logístico? Según la última encuesta nacional que la hace el DNP, era el 17% sobre el total de las ventas. Esa encuesta se hizo en el 2021. Los resultados aparecieron en el 2022, pero esto que les estoy mostrando es en el 2023. Entonces ya podrán ustedes calcular cuánto va a incidir
realmente los costos logísticos sobre el total de las ventas y por eso preguntan por qué el transporte por carretera es tan costoso. Este es uno de los temas. En la siguiente diapositiva también les quiero compartir, contestando también tu pregunta, el tema de inseguridad. Tema de inseguridad. Nidia, perdóname un segundito, solo Claro, para, claro. para que no se me vaya este mapa, si lo pueden poner de nuevo. Devuélvelo por... ¿Qué es lo que pasa en La Guajira y en Bolívar? ¿Por qué los números son tan altos? Este y el anterior están muy arriba de Muy los volados. otros. En La Guajira hay diferentes motivos. Cuando nosotros sacamos el top 10 de por qué hay bloqueos en las vías, realmente vemos de todo tipo. La gran mayoría, digamos, de los bloqueos se radican por tema de falta de servicios públicos. O por ejemplo, en el caso de La Guajira también incide mucho el tema de que no le pagan a los profesores. De eso también hemos tenido todo tipo de bloqueos. Pero lo más triste es que muchas veces una vía es bloqueada por una persona. Tuvimos el caso de un bloqueo en Buenaventura, una persona bloqueando la vía de Agua Dulce, una persona. Y le decíamos a la policía, pero mueva al tipo. No, no se le puede hacer, es intocable. No se le puede tocar al señor porque primero priman las comunidades. Entonces, estamos realmente en un tema muy complejo, donde realmente quienes estamos pagando los platos rotos somos nosotros. Y ahí viene el siguiente flagelo que también se los quiero mostrar, Ahora sí. y es el mapa de calor de la inseguridad. Tengan en mente cómo está el mapa de calor de los bloqueos y ahora sumémosle el de la inseguridad. En inseguridad, aquí también pueden ver cuáles son los departamentos más afectados. Y aquí estamos viendo de todo tipo. Hurtos a los vehículos, actos terroristas donde terminan incinerando tractomulas y vehículos de carga y buses, obviamente. Adicionalmente, hay departamentos como el Huila, donde un conductor narra que lo paran en 3 peajes ilegales a cobrarle una vacuna. Entonces, primero lo paran las disidencias de las FARC, luego lo paran las de Marquetalia y después los paran los del ELN a cobrarle una plata para que el señor pueda transitar por el departamento del Huila. O norte de Santander, donde claramente el ELN hace presencia, o el caso de Antioquia, donde está el Clan del Golfo. Entonces, esos son departamentos, y sin nombrar obviamente Arauca, Cauca, que realmente son departamentos bastante complejos, donde, como escuchaba hace poquito, creo que era el señor de Brasilia, decía, es que este tema de inseguridad, ¿qué pasa? Nos obliga a restringir los horarios de tránsito. O sea, no contentos con que ya tenemos una pésima productividad de los vehículos, este tipo de problemas nos restringen los horarios de tránsito. Entonces, por ejemplo, en el Cesar, hubo un momento en que no mandemos vehículos después de las 6 de la tarde porque preciso atracan al conductor. Y vimos muchísimos videos en las redes sociales de los conductores heridos gravemente, inclusive muertos, porque ya el atraco pasa igual que en las ciudades. La gente no le dice arriba las manos, deme el bolso, sino que de una vez le tiro a matar y después al muerto lo robo. Así funciona también hoy en día en las carreteras. ¿Y por qué en este mapa están en blanco Guajira y Bolívar? ¿Cuál es la diferencia? Porque esto es inseguridad. Estamos hablando de actos terroristas donde normalmente esto coincide donde están las presencias de los grupos armados organizados, donde cada vez van teniendo un mayor control del territorio. Esto coincide cuando uno pone el mapa donde están los grupos armados organizados, coincide con este mapa tal cual. Pero ¿y es que en Bolívar no pasa nada de orden público? No, estamos hablando de donde están los grupos armados organizados más, digamos, con un mayor control del territorio, es donde se producen mayor este tipo de delitos, llamémoslo así. ¿Qué ha dicho recientemente el gobierno sobre esto? ¿Ustedes les han mostrado esto a los Claro, pero representantes? por supuesto, yo creo que hemos tenido como 6 reuniones por lo menos con el Ministerio de Defensa, pero desafortunadamente yo tengo que confesar que eso termina siendo un poco frustrante, porque cuando uno habla de que le tienen amarradas las manos al ejército y a la policía, yo puedo llegar hoy a concluir que no es que le tengan las manos amarradas. Yo siento que lo que está pasando aquí en este caso es que nos está pasando lo de las EPS. Están desfinanciando al ejército y a la policía. Les voy a dar un solo caso. Todos, absolutamente, cuando pagamos los peajes, por más que nos echemos no sé cuántas horas para pagar un peaje, terminamos pagando una contribución que se va a un fondo que se llama FOSEVI, Fondo de Seguridad Vial. Ese Fondo de Seguridad Vial se creó para tener los recursos suficientes para atender todo lo que es planes de seguridad física. Pero desde que llegó este gobierno pasaron 2 cosas. Primero, en el 2023 el fondo lo rebajaron en un 50%. Yo pregunto, ¿con esta situación de inseguridad de verdad se justificaba bajar el Fondo de Seguridad Vial en un 50%? O sea, no puede ser que tengamos esta situación en el país y que los grupos Meteoro que nos daban todos los apoyos en carretera hoy en día estén completamente desfinanciados. Sus equipos, yo puedo tener en inventario como ejército un montón de vehículos blindados para dar apoyo en las vías, pero si los vehículos blindados hoy en día están
varados por falta de repuestos o no tienen para el combustible. Entonces es lo mismo que tener la mamá, pero ya sabemos, ¿sí? Entonces es difícil, es muy complejo la verdad la situación. Y realmente esta es una de las críticas más grandes que hacemos. Lo más triste es que la última reunión, gente que te gustan las chivas, que tuvimos con Invías, que es como el tesorero de esa caja del Fondo de Seguridad Vial, nos dice que para el 2024 todos los fondos del fondo lo van a dedicar a temas de seguridad vial. Y yo no digo que la seguridad vial no sea importante, pero por supuesto claramente es importante, pero es que el gobierno ya tiene una Agencia Nacional de Seguridad Vial que ya también tiene sus propios fondos. ¿Cómo es que van a destinar entonces los fondos de seguridad física que tanto necesitamos en apoyo de la policía, el apoyo del ejército? Ya estamos cansados de ver, mucho, decíamos ayer en un video que vimos, una mula se encunetó y le cayó un montón de población a saquear completamente la tractomula y no pasa nada. Entonces ese tipo de cosas no pueden seguir pasando en este país. De acuerdo, a mí siempre ese fenómeno me ha sorprendido tanto que en lugar de ayudarle al conductor llegan y saquean todo el carro, eso es como tan irreal. Bueno, ese reloj ya está en ceros, nos tenemos que ir, pero Edgar, solo una cosita para irnos. ¿Qué sector tiene más potencial de aprovechar lo que tenemos hoy con todos los problemas que ya mencionamos, pero hay algún sector que ustedes digan, mire, este sector tiene mucho potencial de aprovechar logística para exportar, para hacer un mejor rendimiento de lo que están haciendo en producción? Yo creo que si nosotros logramos avanzar la claridad de los contratos de alianzas público-privadas, ¿en qué sentido? Siempre se habla de diseño, construcción y operación, pero en ninguna parte aparece el modelo de gestión. Si nosotros lográramos que esa gestión se dé, por eso vemos lo aéreo, porque ya están las flores ahí, están revisando y el avión sale y todo ese tema. El modelo de gestión de operación de las vías no está funcionando, no existe. Entonces yo creo que vale la pena seguir impulsando ese modelo de gestión. El señor ministro nos dice que le parece muy bueno esa idea y la estamos estudiando, porque eso no solamente afecta a la carga. Ahora que en el almuerzo hablaba con alguno de los asistentes y le preguntaba yo, ¿y en transporte por pasajeros cuánto? Dice, yo pierdo 3 horas al día precisamente por esa falta de gestión del corredor vial. Entonces, un ejemplo que es sencillo es cómo manejamos ese modelo de gestión, con acuerdos con el Estado, con nosotros los generadores, con las empresas de transporte, con los operadores. Eso es un acuerdo como entre todos, pero sí se requiere la importancia de que el Estado, en este caso, incluso hablamos con la directora de Superintendencia de Transporte y decía, sí, ahí tenemos un caso especial que es vigilar ese efecto de gestión sobre la infraestructura, porque la miden. Internacionalmente los aeropuertos lo miden, cuánto se demora salida, rutas. En los puertos también se mide. Luego eso lo tenemos que volver y es una cosa que no necesita ni muchos recursos, requiere es más bien acuerdos de gestión, acuerdos colaborativos entre todas las cadenas y seguramente mejoramos. Se me quedaron un montón de temas por fuera, sobre todo el tema de transporte eléctrico. Quería que habláramos de eso, pero se nos acabó el tiempo. De nuevo, muchas gracias a ustedes por estar aquí, por estar hasta el final, a ustedes por aceptar la invitación, a la Andy, por supuesto, a Mari y a todo el equipo por habernos invitado. Y vuelvo y les digo, si quieren estar bien informados sobre economía, visiten www.valoranalytic.com. Muchas gracias a todos. ¿Te puedo hacer una interpelación que quiero que la gente sí se lleve este mensaje? Señora. A mí me encanta cuando me hablan de transición energética, me encanta de verdad. Pero yo quiero dejarles un mensaje. Una tractomula diésel, póngale que cuesta 600 millones. La eléctrica cuesta 3 veces eso. Yo les hago una pregunta. Si una persona que es dueña de un camión no ha podido pasar a una del diésel porque vaya un señor a pedirle a un banco 600 millones de pesos a ver si se los financian. El 80% de la flota en Colombia está en manos de pequeños propietarios. Y yo me pregunto, nos incitan a que vayamos a algo eléctrico, pero es que no solamente es cambiar el vehículo, hay que pensar en todo un ecosistema. Y yo les pregunto, ahorita nos pasamos a un eléctrico y nos están amenazando con un apagón. Ahí les dejo la reflexión. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas. Hemos llegado al final de este primer día del Congreso de Transporta de la Andy. Queremos agradecerles y además recordarles que entreguen los equipos de traducción simultánea si todavía no los han
devuelto. Los esperamos mañana a las 8 de la mañana para que lleguen con tiempo, se puedan tomar un cafecito, puedan conversar un rato y estemos iniciando de nuevo la jornada muy puntuales a las 8:30, que tiene una agenda de muy alto nivel como el día de hoy. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche y los esperamos mañana.